amigos televidentes, buen provecho al mediodía. Llegamos con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras, esperando que este contenido que está preparado para que usted pueda seguir profundizando su conocimiento pueda ser de su interés. Así que le invitamos a seguir en sintonía y esperar lo que tenemos reservado para ustedes. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Hola amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. En el análisis hoy estaremos hablando de una figura que revolucionó a la Iglesia Católica moderna. Una figura que por su liderazgo y compromiso comenzó a generar cambios significativos que han permitido, si se quiere, reposicionar a la Iglesia Católica a nivel mundial. Esa figura, un sacerdote jesuita de origen argentino, que se convierte en el primer papa nacido en América. Estamos hablando del argentino Jorge Mario Bergoglio, conocido como Francisco I, el Papa de los pobres. Así se denominó a esta figura emblemática que luego de haber atravesado por una crisis importante la Iglesia Católica y que además estuvo bajo su dirección el ex cardenal alemán Ratzinger, que todos conocemos o recordamos como Benedicto XVI, esta figura que por su nivel de conservadurismo y sus actitudes bastante, si se quiere, complicadas en el manejo de la Iglesia Católica, generaron muchas críticas, complicaron los procesos de acercamiento de los propios seguidores de la Iglesia Católica, y es aquí cuando surge, después de su renuncia en el 2013, surge el debate internacional de si la Iglesia Católica iba a continuar el curso de tener figuras conservadoras, como ya habían pasado sus últimos papas, Juan Pablo II, el mismo caso de Benedicto XVI, que todos con una línea muy tradicional dentro de la Iglesia Católica, una línea que procuraba mantener las tradiciones y las mismas dinámicas que había acostumbrado a mantener presente a la Iglesia durante muchos tiempos. La realidad es que la llegada de Francisco comenzó a mostrar una iglesia que quería apostar al cambio, una iglesia que buscaba tener un acercamiento más con los pobres, una iglesia que volviera a sus orígenes, que eran básicamente tener más contacto con las personas de abajo, tener un compromiso con la pobreza, defender los derechos humanos y que además se inclinara por los temas principales que eran demandados de este mundo moderno. El medio ambiente fue una de sus cartas principales que jugó durante su papado, donde luchó por preservar el medio ambiente, donde luchó porque el mundo entendiera la situación de gravedad en la que se estaba viviendo y cómo los recursos naturales se iban a convertir en una de las grandes preocupaciones para la humanidad. Otro de los elementos importantes fue su visión de acercamiento hacia las mujeres, de cómo comenzó a darle mayor participación a las mujeres religiosas dentro de la Iglesia Católica, cómo también trató de tener una mirada de acercamiento hacia aquellas personas que son de los colectivos LGBTI, que aunque no asumía ni había dicho de manera abierta
de que aceptaba el matrimonio entre un mismo género, sí fue claro de decir que él no era nadie para juzgar a aquellas personas que tenían esa preferencia. Y eso comenzó a ganarle una visión como el Papa inclusivo, como el Papa que se aproximaba a los seres humanos. Además de que tuvo una mirada también muy crítica y cuestionada hacia Occidente, de cómo Occidente mantenía los conflictos hacia Asia y Medio Oriente y de cómo esa mirada solamente era parcializada hacia algunos países que estaban más inclinados hacia Occidente. Uno de los aspectos importantes que se cuestionó de su mirada fue también ante el conflicto que estallara entre Rusia y Ucrania, cómo él también condenó a la OTAN, señalando que la provocación de la OTAN fue que llevó a que Rusia ocupara Ucrania. Esto dividió Occidente de muchos que entendían que no debía de ser la visión de un papa y otros que comprendían que definitivamente lo sucedido allí fue provocado por las ansias de poder de la OTAN que generaron este conflicto que hasta el día de hoy se mantiene. Uno de los elementos también que podemos considerar y analizar fue su acercamiento con China. Por primera vez, un papa logra que en China comenzaran a aceptar y asumir de forma abierta un obispado en esta gran nación de Asia. Cada uno de estos elementos es lo que ha llevado que muchos analistas puedan señalar que el Papa se convirtió en el revolucionario de la Iglesia Católica, que con su papado estamos hablando de un antes y un después, y que su mirada tan revolucionaria, tan cambiante, tan progresista, ha permitido que definitivamente la Iglesia comience a posicionarse nuevamente en las miradas de aquellos que en un momento determinado comenzaban a alejarse de esa doctrina católica que en un momento importante jugó un papel determinante para las transformaciones de la sociedad y de la humanidad. Si bien es cierto, en un primer momento el Papa, cuando se pensaba en que iba a salir siendo el primer Papa de América, se comenzaron a cuestionar sus cercanías o su quizás falta de acompañamiento a los procesos que recibieron o las embestidas que recibió la iglesia, esa iglesia más cercana al pueblo durante la dictadura en Argentina. Muchos cuestionaban de que parte de las responsabilidades de situaciones que se habían presentado en Argentina tenían que ver con que él formó parte de estas situaciones favoreciendo a los dictadores. En un primer momento mucha gente no se imaginaba que él iba a tener una mirada progresista y que iba a tener una mirada en favor de los derechos humanos, por lo que ya había sido cuestionado durante sus tiempos como religioso durante las dictaduras que se presentaron en Argentina. La realidad es que comenzó a cambiar la mirada, comenzó a mostrar que tenía una visión transformadora y esa primera visión transformadora la dio a entender con el nombre que decidió llevar como Papa. Decidió asumir la pobreza como así lo asumió Francisco de Asís, que fue uno de las grandes figuras espirituales de la Iglesia Católica que generó un voto de pobreza para favorecerse y acercarse mucho más hacia los pobres. Esta visión comenzó a mostrar por dónde iba a encaminarse el Papa Francisco. Y luego su historia está ahí, su legado está ahí y cada uno de los aspectos que aportó para generar un cambio en la Iglesia Católica. ¿Qué nos espera en este momento? Y es la gran pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué vendrá? ¿Vendrá un Papa conservador que volverá hacia atrás a la Iglesia Católica? ¿Volverá un Papa que tratará de seguir el legado de Francisco? ¿O volverá un Papa que trate todavía de ser mucho más radical en la profundización de los cambios que necesita la Iglesia Católica? Yo sí le puedo señalar como un católico, creyente y practicante de que la Iglesia Católica necesita cambios serios. No es verdad que nosotros podemos seguir con una Iglesia Católica que imponga el celibato. El celibato es algo que en su momento pudo tener sentido. Hoy en día no tiene sentido mantener a sacerdotes que no dejan de ser seres humanos, que aunque están al servicio de Dios, que aunque están al servicio de la humanidad, son seres humanos que tienen necesidades
fisiológicas, son seres humanos que tienen el deseo de formar familia, son seres humanos que quieren servirle a Dios como Dios ha querido que nosotros le podamos servir a través de la familia. Y eso es algo que tenemos que comenzar a revolucionar dentro de la Iglesia Católica. Pero tampoco podemos seguir teniendo a unas servidoras de Dios como son las monjas, la mayoría de ellas, que sigan estando en los niveles más bajos de la dirección de nuestra iglesia. Las monjas también tienen el derecho de poder tener el mismo nivel jerárquico que tienen los hombres dentro de la Iglesia Católica, como lo han mostrado los protestantes. Si algo tenemos que aprender de las iglesias protestantes, es que en las iglesias protestantes hay pastoras, hay pastores que tienen el mismo nivel de jerarquía, el mismo nivel de compromiso, la misma misión de guiar a las personas que tenemos creencias en Dios, guiarnos por el camino correcto. Y ese es el compromiso de la Iglesia Católica, ese es el compromiso de visualizar que estos tiempos exigen un mayor nivel de participación e inclusión de la mujer en estos procesos de la fe. Pero otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es esa visión. Esa iglesia no puede seguir siendo la iglesia que se ve más cerca de los ricos y de los poderosos. Tenemos que tener una iglesia que esté directamente en las comunidades, que baje a los sectores más populares, que esté más cerca de las personas que tienen mayor necesidad. No una iglesia conservadora, no una iglesia que trata de promover los valores, que si bien es cierto, somos creyentes de ellos y que es un papel importante de la iglesia, pero esos valores tienen que tener un equilibrio que esté enfocado en que así como hay grupos que procuran defender a los que más tienen, tiene que haber una iglesia que entienda que el llamado de Jesús, cuando Jesús vino, fue a que todos podamos ser iguales, aunque todos tenemos el mismo nivel de jerarquía dentro de la sociedad y no que un grupo se impone sobre la mayoría. Y ante muchas de estas violaciones y abusos que se cometen, tenemos una iglesia que no siempre es crítica, que no siempre señala estas debilidades y que no siempre se pone del lado de los que menos pueden. De hecho, tenemos una iglesia que se ha caracterizado en muchos momentos de la historia por darle la espalda a aquellos sacerdotes que asumen el compromiso de Jesús, de estar del lado de los que menos pueden. El compromiso de Jesús de luchar por la igualdad entre todos los hombres y mujeres que habitamos en el mundo. Y esa iglesia en muchas ocasiones ha sido verduga de estos sacerdotes que han querido asumir el compromiso de Jesús. Y es lo que el Papa Francisco trató de hacer durante su gestión, es lo que el Papa Francisco trató de fortalecer, que es el compromiso de la iglesia con los que menos pueden, el compromiso de la iglesia con los pobres, el compromiso de la iglesia con una fe en favor de transformar este mundo que cada día está siendo inclinado y desviado hacia una deshumanización movida por los recursos económicos, movido por una clase económica que solamente quiere acumular y que no le importa destruir los recursos naturales, que no le importa seguir generando más pobreza, que no le importa crear situaciones que afecten la seguridad de las personas. Y el mejor ejemplo de eso lo tenemos en la República Dominicana. Como una tragedia que pudo ser evitada, la tragedia del Yeset, se mantuvo bajo la negligencia y la falta de amor al prójimo por un propietario que, a pesar de que fue advertido muchas veces de que esa infraestructura tenía que ser mejorada, que esa infraestructura tenía que ser ocupada y mejorada para que pudiera evitar en un futuro la situación que se presentó. Y estas son parte de los ejemplos que nos indican de que necesitamos una iglesia que comience a revolucionarse, que comience a asumir su compromiso social y que comience a asumir el mandato que Dios nos ha dado a través de las enseñanzas de Jesús. Y el Papa Francisco dio cátedra de eso y esperamos que quien lo vaya a sustituir sea una persona que continúe ese legado o que profundice realmente cada uno de los cambios que ameritan a lo interno de la iglesia para que podamos tener una iglesia más cerca de la gente.
el análisis político, el análisis económico, la opinión. No se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución a la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Hola amigos televidentes de Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy traemos un invitado de lujo, un joven penalista, un abogado ya con mucha experiencia y que por su experiencia, por su conocimiento y por la cercanía que tiene con el compromiso social, entendíamos que era la persona prudente para compartir con nosotros sobre la tragedia que afectó a la República Dominicana y que todavía no tiene enluto. Estamos hablando de la tragedia del Yeset y con él vamos a analizar todo el marco jurídico de la República Dominicana, que nos presenta ese marco jurídico, cómo los familiares de la víctima pudieran estar abordando esta situación de una manera que pueda definitivamente garantizarles sus derechos, pero que también como Estado dominicano comencemos a visualizar los cambios que sean necesarios para tratar de prever en un futuro que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Con nosotros un gran amigo que vamos a tratar de conversar sobre estas profundidades. Bienvenido, hermano mío, a su programa Conociendo Otras Fronteras. Morillo, un placer estar aquí con ustedes, aportando su programa. Tú sabes que muchas de las grandes preguntas que se hacen la mayoría de las personas que no saben de derecho es sobre si realmente este proceso hay posibilidades de que Antonio Espaillat pueda quedar ileso y que no sea tocado por la justicia. Y esto es importante y aquí me gustaría que antes de entrar en materia tú puedas hacer un preámbulo de esa mirada jurídica para comenzar, si se quiere, a tratar de demitificar muchas de estas situaciones que todavía están dentro de la mentalidad del dominicano que no conoce sobre derecho. Sí, es un evento evidentemente inusual. Creo que no hay referencias, no solamente en el país, sino hasta en América Latina. Yo estuve viendo, creo que en Argentina, en el año 2004, que fue titulado como la masacre de Cromañón, donde en una discoteca hubo una situación parecida. No cayó el techo, hubo un incendio, creo que es lo más parecido. Y nosotros los dominicanos no creo que hayamos tenido algún precedente de esta magnitud, porque además de todas las vidas que se perdieron, es como un evento que nos tocó a todos. Ahí había gente de todo tipo de las clases sociales y además, por lo menos con todo el que yo he conversado, tiene algunas referencias. Si no conocía a alguien directo, un familiar, un amigo, alguna referencia tiene. Y por eso yo entiendo que se hayan generado tantas especulaciones y tantas opiniones en torno a lo legal. Eso es básicamente lo que queda, porque ya las vidas que se perdieron ya no se van a recuperar y las personas que están ingresadas en los hospitales, bueno, pues están evolucionando. Ahora, queda eso es lo que queda. ¿Qué pasará legalmente con Antonio Espaillat y con el Yeset? Hago la diferencia entre Antonio Espaillat y el Yeset porque me imagino que una empresa de esa magnitud debe tener su vida jurídica propia. Es decir, una cosa son las personas físicas y otra cosa son las personas morales. Estas últimas son las empresas, que tienen su vida propia y tienen su personalidad jurídica propia. Pero sin duda que es normal de que se hayan generado tantas especulaciones en torno a este evento tan fatídico. Mira, tú sabes que tú acabas de plantear dos escenarios interesantes que es importante que podamos aclarárselo a los amigos televidentes. El primero
sobre lo que es la vida propia de la empresa, que es YESET. ¿Cuáles son los elementos jurídicos que se pudieran presentar en ese sentido? Y segundo, en el caso de Antonio Espaillat, que es el propietario y que todo el mundo de manera frecuente en la mayoría de los medios de comunicación se habla de la responsabilidad penal que él pudiera tener en este proceso. Entonces, quisiera que pudiéramos, a modo de edificar a nuestra audiencia, separar y poder explicar lo que es la responsabilidad de la empresa, que es la responsabilidad empresarial, y lo que es la responsabilidad personal, que en este caso tocaría directamente al propietario, para que un poquito la gente pueda entender la diferencia de eso que tú acabas de explicar. Sí, personas físicas, como te comenté, y personas morales o personas jurídicas. Así como nosotros somos entes de deberes y de derechos, tú y yo que somos dos personas que caminamos, que tenemos una vida propia, asimismo las empresas también tienen una vida propia y tienen responsabilidad, tienen derechos y tienen deberes. Es decir, eso no significa que las empresas no estén compuestas por seres humanos, por personas jurídicas físicas. Están compuestas por ellos, pero tienen su vida propia. Entonces, básicamente, como tienen su vida propia y tienen sus deberes y sus derechos, pues, al violentar derechos, pues, deben perseguirse a las empresas. En principio, no a sus propietarios, no a quienes la componen, que serían sus gerentes y sus socios. No significa que no puedan ser perseguidos, pero en principio, quienes conllevan la responsabilidad es la empresa, porque, como te digo, tiene su vida propia. Ahora bien, ¿cuál sería la sanción? Porque hay dos ámbitos. Está el ámbito penal y está el ámbito civil. ¿Cómo se persigue a una empresa? Bueno, pues una empresa se persigue en el ámbito civil. Hablamos de dinero, para ser un poquito más llano. Hablamos de una búsqueda, de un resarcimiento económico. Eso es en cuanto a la empresa. En cuanto a los propietarios, las personas físicas, quienes la componen, como te dije, entonces sí puede perseguirse de manera en el ámbito penal. Y muy específicamente, ¿en qué nos montamos? ¿Cuál es el tipo jurídico? ¿Cuál es la tipología jurídica por la que se puede perseguir a los propietarios de esta empresa? Bueno, el artículo 319 del Código Penal Dominicano, que establece la imprudencia, la inobservancia, que lleva una pena de, cuando hablo de pena me refiero a cárcel, mínimo 3 meses, máximo 2 años. Entonces ahí tú dirás, caramba, Juan José, pero ¿cómo es posible que tantas muertes, tantas personas heridas, tanto daño colateral, tanto daño psicológico, tanto daño hasta psiquiátrico, pueda resarcirse solamente con 2 años de prisión? Bueno, entonces ya eso es un tema que nosotros los legisladores, digo nosotros, no me refiero a que yo soy un legislador, sino que los legisladores deben verificar. El proyecto del Código Penal es muy interesante, trae muchísimas figuras interesantes, incluso hay una de ellas que aplica, que sería la comisión por omisión. Digamos que usted sabe que ese techo se va a caer, usted no me lo dice y deja que me caiga. Pues usted es tan culpable como si me hubiese lanzado el techo encima. Entonces creo que ahí debemos verificar, los legisladores tienen que ponerse las pilas en ese sentido. Entonces, por lo tanto, como no tenemos esa figura en nuestro ordenamiento jurídico penal, bueno, pues tenemos entonces el 319, como te comenté, que es la imprudencia, la inobservancia. ¿Qué otra, a propósito de esto? Porque está lo que tiene que ver con la responsabilidad, la responsabilidad penal recae, como tú señalabas, en el representante legal de la empresa. Y eso es algo que es difícil de poder evadir porque el marco legal lo regula. Ahora, tenemos la debilidad que tú presentas, que el Código Penal de nosotros, al ser un código ya muy viejo, no tiene una figura actualizada que permita incrementar la pena a lo que realmente debiera de ser ante una situación como la que se presentó. Pero la pregunta en efecto es, ¿hay posibilidades de que se pueda acusar a Antonio Espaillat de otro tipo de delito en función de los elementos que han venido saliendo durante este proceso de la tragedia de YESET? No, el tipo penal por el que va a ser imputado Antonio Espaillat, y si hay otros socios, otros gerentes, es el tipo penal de homicidio involuntario. No hay otro tipo penal. Ese es el tipo penal por el cual Antonio Espaillat y sus socios pueden ser imputados. Y tengo que hacer la salvedad siguiente. Deben caminarlo el Ministerio Público.
este es un caso de acción pública. ¿Por qué? Por la cantidad de personas que fallecieron, por la forma en que ocurrieron los hechos. ¿Qué significa de acción pública? Que aunque las víctimas no quieran perseguir a los propietarios de la empresa y a la empresa en sí, el Ministerio Público tiene la obligación de hacerlo, porque es un evento que dañó a la sociedad. Eso es lo que significa cuando hablamos de acción pública, cuando es un caso de acción pública, que no solamente hace un daño a una persona, quien es la víctima, sino que hay daños colaterales a la sociedad, y que la sociedad tiene que dar ejemplo a través del Ministerio Público, que es quien encamina la política penal del Estado. Ahí, ahí, bueno, importante que tú señalas algo muy, muy significativo. Como estamos hablando de que hay tipo penal en este proceso, por la inobservancia que se refleja en el descuido y la negligencia de por qué ese techo se cayó, y aquí entra un papel importante, ya que tú señalas el Ministerio Público. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista como penalista, como abogado de experiencia, el rol que debe de fungir el Ministerio Público ante esta situación que ya tiene más de una semana el hecho que ocurrió? El Ministerio Público tiene el monopolio de la persecución pública, y el Ministerio Público, su función principal es recolectar los elementos probatorios, porque en derecho hay dos teorías, la teoría de la acusación y la teoría de la defensa. Bueno, eso está muy bien, pero tú tienes que fundamentármelo con pruebas. O sea, va a llegar un momento en que lo mediático se va a quedar a un lado y hay que demostrar con pruebas de que existió la inobservancia. ¿Cuál es la inobservancia? Bueno, mire, a usted le dijeron que eso se iba a caer, vino un ingeniero y le dijo, mire, yo les recomiendo que usted haga tal cosa y usted no la hizo. Entonces hay que probarlo. Entonces el Ministerio Público tiene esa función, porque te reitero, le corresponde al Ministerio Público. Ya los querellantes, las víctimas, en caso de que se querellen, porque hay una diferencia entre víctima y querellante. Ya la querella es una cuestión formal que tiene otro objetivo. Si se querellan, pues entonces, digamos que serán como, van a apoyar al Ministerio Público, pero quien tiene la voz cantante es el Ministerio Público. Yo escuché, no sé si es cierto, no me gusta montarme en especulaciones, que habían frisado las cuentas, algunas cuentas del señor Antonio Espaillat. Por ejemplo, eso es una función del Ministerio Público. El Ministerio Público lo solicita a la DGI, hace sus solicitudes, por ejemplo, de orden de arresto o órdenes de arresto, porque puede ser que haya más de un gerente, más de un socio en esa empresa, y es el Ministerio Público quien tiene la voz cantante en eso. Ya las víctimas, a través de su querella, digamos que se van a enganchar, y entonces van a solicitar, más que lo penal, la querella, se van a ir más por lo civil, porque no se pueden llevar dos procesos al mismo tiempo. No se puede llevar de manera paralela el proceso penal y el proceso civil. Ahí tú sabes que esto señala algo muy importante, que eso salió en todos los medios de comunicación, y es el hecho de que se entendía que Antonio Espaillat estaba tratando de desviar sus recursos económicos a otros familiares, y por eso el Ministerio Público tomó la decisión de frisar sus cuentas y de intervenir sus propiedades, según lo que salió en los medios de comunicación, porque eso fue una información que salió en la mayoría de los medios nacionales. Ante ese tipo de situación que ya el Ministerio Público aparentemente identificó, ¿hay posibilidades de que a Antonio Espaillat se le pueda acusar de otro tipo penal, por lo que ya representa ese hallazgo encontrado por el Ministerio Público? Sí, porque digamos que Antonio Espaillat está tratando de desviar elementos probatorios que puedan servir al Ministerio Público. No tanto elementos probatorios, porque digamos que el hecho de que Antonio Espaillat tenga fondos, y entendemos que es un empresario, digamos que ha hecho su fortuna de manera legítima, porque Jetset es una empresa constituida de forma legítima, como sus empresas comunicacionales. Pero sí evita, digamos, trasladar sus bienes para que no sean tocados, porque independientemente del ámbito penal, lo que más va a suceder aquí, lo que más duro le va a dar a Antonio Espaillat y a sus socios en caso de que los tenga, es el ámbito civil. Son sus bienes, porque al final inicia un proceso ahora, la pena máxima son 2 años por el 319. De aquí a 2 años no se va a decidir este proceso. Supongamos que a él le impongan una medida de coerción. Al momento de condenarlo, se va a computar ese tiempo. Es decir, yo creo que a los abogados de Antonio mismo no les preocupa tanto el ámbito penal, les preocupa más el ámbito civil, porque
ahí es que vendría consecuencias mayores en su contra. ¿Por qué yo entiendo que el Ministerio Público ha decidido frisar estos bienes? Y es mi recomendación que yo podría hacer a los familiares de las víctimas y a las víctimas mismas. El Código Procesal Penal establece medidas de coerción personales, que son las que regularmente conocemos, y medidas de coerción reales. Esas casi no se conocen. Bueno, las medidas de coerción reales son aquellas medidas que van en contra del patrimonio de los imputados. Mira, yo sé que tú tienes unos bienes, tienes, qué sé yo, 1.000 millones de pesos, pues mira, yo quiero que la medida de coerción que se te imponga sea en contra de tus bienes. Y esa sería mi recomendación a las víctimas. Vamos a frisarle, vamos a que no pueda hacer uso en lo que termine el proceso, digamos, de 10.000 millones de pesos, por decir un monto. Entonces creo que por eso el Ministerio Público ha frisado esos montos, porque no me da otra razón, porque su dinero no es un elemento probatorio, su fortuna no es un elemento probatorio que tenga que ver con este proceso, con el evento lamentable que sucedió, que nos convocó. Pero el hecho que preocupa es ahí el tema de que él quiera desviar esos fondos, porque entonces lo que, como tú dices, la gran preocupación, y en eso estamos claros, y creo que la sociedad está también muy clara, de que penalmente él no va a tener ningún tipo de complicaciones, por lo que establece el código, que una pena máxima de 2 años. El detalle es el impacto que le van a dar a sus bienes, a sus propiedades. Entonces, él quiere desviar esas propiedades. Claro, desampara a las víctimas. A las víctimas automáticamente, porque no van a tener la víctima la forma de cómo puedan ser resarcidos desde el punto de vista económico. Entonces, eso no se convierte en un indicio de un elemento, por ejemplo, por lo cual también él pueda ser juzgado. No necesariamente, porque es que hay una presunción, todavía hay una presunción de inocencia, que eso es lo que llamamos ese principio básico, fundamental, global, que es el presunción de inocencia. Además, él es un empresario. Pero si tú fueras abogado y el Ministerio Público incluso divulga esa información de que descubrieron que él estaba desviando los fondos, ¿qué figura tú te atreverías a utilizar como una manera también de atacar en ese sentido? Estoy tratando de complejizar el asunto. Bueno, digamos que desnaturalización del evento, pero es que no me da, porque es que no creo que Antonio es una persona inteligente por el éxito que ha tenido, y creo que en dado caso de que él fuese a distraer los bienes, digamos que lo haría de una manera legal, porque hay formas de manera legal de distraer los bienes. A mí me parece que el YC no solamente está constituida por una sola persona, me parece que ahí debe haber más socios. Sí. Y creo que tú dirás, bueno, ese socio tiene un porcentaje, digamos, cada socio tiene un porcentaje, cada socio le corresponde un porcentaje. Bueno, pues el hecho de que yo decida traspasar ese porcentaje a cada socio, en principio, no significa un tipo penal, no significa una desviación, no significa un dolo. Entonces creo que más o menos por ahí podría venir su defensa en caso de que el Ministerio Público y los querellantes quisieran por ahí acusarle. O sea, que realmente el escenario es muy complejo. De hecho, se han especulado bastante. Hay personas que incluso han planteado la posibilidad de acusaciones más allá del proceso como tal, por la situación que el Ministerio Público divulgar este proceso de lo que se estaba queriendo hacer Antonio Despallá. Hay gente que ha propuesto incluso de que se le investigue el origen de sus recursos. Hasta ese punto se ha llegado dentro de todas las cosas que han salido en los últimos días. Y un aspecto importante que me gustaría, tú como especialista en la materia, si eso es posible, si también el Ministerio Público estaría en la facultad de poder también decidir hacer alguna investigación del origen de sus bienes, si eso encaja dentro de este proceso. De ninguna manera, son dos cosas totalmente distintas, no tiene una cosa que ver con la otra. Y además, no creo que el Ministerio Público vaya a aprovechar esta situación, porque, te reitero, el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación. Por ejemplo, la Policía Nacional, digamos que, conforme al Código Procesal Penal, digamos que el Ministerio Público es superior y es quien dirige la investigación. Digamos que la policía es auxiliar del Ministerio Público en un proceso de investigación, pero así mismo lo es el DNI, así mismo lo son los organismos de inteligencia del país. Entonces, creo que si el Ministerio Público tiene alguna información sobre cuestiones ilícitas, sobre los bienes del señor Antonio Despallá, pues creo que
no debió esperar, no es necesario esperar este evento. Y creo que mediáticamente tampoco le conviene al Ministerio Público, porque entonces dirán, bueno, como no tiene el Ministerio Público lo que quiere decir es que como no tiene forma de entrarle a Antonio Espaillat por el tema del evento en YC, entonces ahora le van a entrar por ahí y se la van a pichar suave, como decimos en buen dominicano. O sea, creo que al Ministerio Público ni siquiera le conviene plantear una cosa junto a la otra. Entonces son cosas totalmente distintas. Muy bien. No, me parece interesante el análisis que tú haces. Claro, te digo un poco la lógica de lo que está planteando la sociedad. Son miles de cosas que se han estado señalando. Y es lógico, porque una sociedad dolida, una sociedad que se siente impotente ante el poder económico que siempre han exhibido quienes sustentan los recursos en la República Dominicana, la gente entiende que quizás él va a salir ileso de esto y que puede haber cierto nivel de complacencia con él para que no sea tocado, primero por la justicia y segundo, porque que él termine pudiendo resarcir económicamente a las víctimas. Mira, Morillo, tú sabes que te voy a decir una cosa, y esto entra en el ámbito social. Aquí eso de que yo estoy pegado, eso se acabó con Ramoncito Báez Figueroa. O sea, eso ya... O sea, ese evento en YESET, o sea, es una sociedad encima que tiene el propietario de esa empresa, los propietarios. La sociedad, no el mundo entero encima. Yo leía unos comentarios de un dominicano que vive en México y dice, oye, yo estaba caminando y un mexicano me preguntó, ¿qué fue lo que sucedió en tu país? Que se cayó un techo en una discoteca. O sea, eso no hay manera. Y me parece que las autoridades, me parece que el gobierno debe sentirse muy incómodo con Antonio Espaillat. O sea, no utilizo la palabra que regularmente usamos los dominicanos, muy coloquial, porque estamos, ¿verdad? No es posible, pero creo que el nivel de incomodidad del gobierno con Antonio Espaillat no creo que sea menor. Entonces creo que se va a hacer justicia. Claro, se va a hacer justicia con lo que tenemos, porque a veces tú escuchas a la gente diciendo, pero que lo condenen a 30 años, que lo condenen a cadena perpetua. Bueno, pero la ley no dice eso. Exacto, no hay posibilidad. No es posible. Lo que sí es lo importante es que se pueda sentar un precedente desde el punto de vista legal y que además, tú señalabas algo importante, cómo nuestro Congreso tiene que sujetarse, avanzar lo más rápido posible en la modificación de ese Código Penal. Porque la verdad es que hechos como este no pueden mantenerse bajo figuras jurídicas tan leves, tan condescendientes como la que tenemos hoy en día, porque al final de la jornada, la justicia que la gente necesita y que espera no se puede hacer sobre la base de un código que tenga tanta condescendencia con personas de tanto poder. Y eso creo que es algo que va a comenzar a pensarse ya dentro del Congreso, que es importante que se avance. Quizás lo que nos quedaría finalmente preguntarte es qué recomendaciones tú le harías a los familiares de las víctimas que empiezan mucho ya a entrar en este proceso. Ya en lo que hemos visto en la prensa hay dos familias que se han querellado ya, una con un abogado muy famoso de la República Dominicana, Félix Portes, que fue la primera que se conoció públicamente. Y entiendo que ya lo más probable, quizás otras que se han estado encaminando en estos días que no son de conocimiento público, pero finalmente, ¿qué tú recomendarías? Si tú fueras abogado de una de las víctimas en este proceso, ¿cuáles serían los aspectos que tú tomarías en cuenta y que tú le indicarías a la familia que no pueden dejar de hacer? Mi recomendación es esperar que el Ministerio Público dé el primer paso, que estoy seguro que lo va a dar. Estoy seguro que lo va a dar. Ver la línea de acusación que va a tener el Ministerio Público, porque te reitero, el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación. El Ministerio Público puede tener conocimiento de cuestiones, de elementos probatorios inclusive, que yo, que soy abogado, que dado caso sería abogado de una de las víctimas, no puedo tener. O sea, es muy probable que tengan los querellantes que auxiliarse del mismo Ministerio Público y, digamos, engancharse, adherirse a la acusación que va a presentar el Ministerio Público. Entonces, creo que ese debe ser el primer paso, esperar que el Ministerio Público solicite medidas de coerción, tener lista, digamos, su querella y entonces poder solicitar conjuntamente con el Ministerio Público adherirse a la solicitud del Ministerio Público. Ya entonces cuando se ha apoderado un tribunal y entonces ahí ya
se van a dilucidar las pruebas, se van a conocer las pruebas, los testimonios, las pruebas documentales, las pruebas visuales, todos los elementos probatorios. Entonces ahí las víctimas podrán solicitar entonces su resarcimiento económico. Pero guiarse por el Ministerio Público, que es quien tiene el monopolio de toda la investigación. Estimado Amano, muchas gracias. La verdad es que tenerte aquí en el programa y conversar sobre estos temas arroja mucha luz, sobre todo una sociedad que, como hemos dicho, está dolida, una sociedad que tiene seria preocupación de cómo terminar este proceso. Y como históricamente en la República Dominicana la gente no ha estado acostumbrada a ver en los tribunales sentados a poderosos económicos. Por eso la gente se cuestiona si realmente esto llegará hasta el final, si veremos a Antonio Espaillá detrás de las rejas. Algunos quieren verlo en la victoria para que quizás conozca un poco lo que conocen otros que son de escasos recursos. Pero al final de la jornada lo que se busca es que pueda ser resarcido económicamente por lo menos los familiares de la víctima. Así que esperamos tenerte en otra ocasión por este programa. Este programa es tuyo. Y reiterarle a nuestros amigos televidentes que sigan en sintonía con su programa Conociendo Otras Fronteras. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos conversando sobre el procedimiento para la obtención de un visado de los Estados Unidos mexicanos. Este visado para los dominicanos es uno de los más complejos. Además del visado de Canadá y el propio estadounidense, es un visado el cual debe de obtenerlo a través de cumplir muchos requisitos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues sabemos que los Estados Unidos mexicanos comparten frontera con los Estados Unidos de América. Esto implica que la seguridad y los procedimientos migratorios son más complicados y a la vez más rigurosos, toda vez que ya usted en territorio mexicano puede acceder fácilmente por territorio, por frontera terrestre a los Estados Unidos de América. En ese sentido, pues los dominicanos necesitan de un visado para entrar a los Estados Unidos mexicanos. Si usted tiene un visado de turismo para ir a los Estados Unidos de América, Canadá y también los espacios Schengen, usted puede entrar a los Estados Unidos mexicanos. Si no tiene ningún tipo de visado ni residencia que le permita entrar a este país, pues necesita obtener un visado en el consulado mexicano en el país. ¿Qué usted necesita para poder completar este procedimiento? Bueno, pues es un procedimiento que se hace virtual. Usted debe de agendar una cita previamente, debe de completar un formulario que se muestre en pantalla, debe de completar lo que es su pasaporte con la vigencia de 6 meses como mínimo. Asimismo, debe de tener el tema del arraigo económico, el arraigo social y familiar es muy importante. A los Estados Unidos mexicanos usted tiene que comprobarle a través de certificaciones bancarias que usted tiene
arraigo económico para visitar este país. Sabemos que a nivel de turismo es uno de los principales a nivel mundial que los extranjeros quieren conocer. Para esos fines usted tiene que tener solvencia económica que se demuestra a través de certificados de depósitos bancarios en entidades de intermediación financiera en el país. Asimismo, debe de contar con un arraigo familiar. Eso quiere decir que usted tenga familia aquí en el país, que lo una, que lo ate a este país. Debe también de contar con un arraigo social, que usted cuenta con temas como empresas, temas económicos, temas familiares, que usted vuelve a su país de origen. Asimismo, es bueno saber que este procedimiento, usted completa el expediente, usted se dirige al consulado mexicano, deposita y en unos 10 a 15 días le dan o no el visado. Por eso es muy importante que usted pueda probar a través de documentos que usted es útil o es importante que pueda ir a los Estados Unidos mexicanos. Además, es bueno saber que cuando le otorguen el visado, si se lo otorgan, puede tener una permanencia de 180 días como máximo en este territorio mexicano. Debe de contar con un seguro médico, no es obligatorio, pero siempre lo recomendamos por cualquier situación médica que se le presente allá. Y nada, con estos procedimientos usted puede obtener un visado de turismo mexicano. Honestamente, un 5 o 8% de dominicanos les ha otorgado este procedimiento de visado, pues es muy complejo y los procedimientos internos de la embajada son muy rigurosos. Por eso usted debe de contar con una asesoría previa a usted aplicar a este visado para que pueda ser positivo y pueda lograr ir de turismo a conocer de la rica cultura y gastronomía que cuenta los Estados Unidos mexicanos. Es todo por hoy, espero que estas informaciones sean de su interés y nada, nos vemos en un próximo segmento de Un Cruce Legal. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Hemos llegado al final de su programa del día de hoy. Como siempre, esperando que el contenido haya sido de su interés. La invitación es a que continúen en sintonía con este canal Voz Media y que nos sigan en las redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. El próximo domingo a las 12 del mediodía es nuestra invitación a que estén con nosotros.